¿Qué es el síndrome de Doña Florinda? Podrías tenerlo, y así puedes identificarlo. No te juntes con esa chusma es una de las frases más icónicas de Doña Florinda, pero su trasfondo es más profundo de lo que parece. ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! Sí, mami. Chusma, chusma. Así como la recordamos de chancluda, Doña Florinda ha sido analizada en verdaderas investigaciones sociales y hasta ha inspirado términos por su alzada forma de ser. Pero esas sí que eran fiestas. Champán, caviar, las mujeres de largo, los hombres de smoking. Ay, en cambio aquí, garnachas, agua de tamarindo, las mujeres de percal y los hombres de mezclilla. ¡Qué asco! Mamita, pero de todos modos tenemos que estar en la fiesta de la buena vecindad, porque si no, acuérdate que nos hacen de cosas. Bueno, pues eso sí, no queda otro remedio. El más famoso es el síndrome de Doña Florinda, un concepto que ha hecho tanto ruido que incluso se ha viralizado en TikTok y otras redes sociales. El escritor argentino Rafael Ton acuñó este término y hace referencia a aquellas personas que, al igual que Doña Florinda, viven de manera humilde, pero se sienten de mejor clase que sus vecinos y por ello se sienten con el poder de denigrarlos. Maravilloso empleo que consiguió de ropavejero. Madamita, en primer lugar, ningún trabajo es malo. Lo malo es tener que trabajar. Quienes tienen el síndrome de Doña Florinda sienten un gran desprecio por las personas de escasos recursos y creen que pertenecen a una clase social alta cuando verdaderamente no es así. ¿Te suena familiar? Tesoro, ¿pero a dónde ibas? A mitad de mi fiesta a la chilindrina. ¿A la chilindrina? Sí, mami. Pero tesoro, ¿cuántas veces te he dicho que no te conviene hacer amistad con la chusma? Ay, mami, sí, déjame invitada, no seas mala, nada más esta vez, pues déjame traer a mi fiesta, pues qué ha de comer la pablanda, así no seas mala, ¿sí? Pero tesoro, es tu fiesta de cumpleaños. ¿No crees que deberías invitar a otra clase? Pero mientras más niños vengan, mejor. Ay, entiendo. Eres tan bueno que quieres compartir tu alegría con todos. Y mientras más niños invite, pues más regalos me traerá. Doña Florinda era viuda de un marinero que falleció en alta mar, e incluso en un capítulo del Chavo del Ocho explican cómo perdió la vida su marido. Permíteme. Cuídate mucho, Federico. Por supuesto, querida, por supuesto. Una tormenta en alta mar siempre es peligrosa. Sobre todo si el barco no está en buenas condiciones. Y ese barco no es una cosa así que digan qué bruto, qué bien está. Y un barco viejo no soporta mucho. Y mucho menos si hay tormenta. Porque cuando... ¡Cállate, que me Fue así como Doña Florinda se convirtió en mamá soltera y pasó a vivir de una pensión que le dejó su difunto marido. Pero aunque esto le permitía vivir un poco mejor que sus vecinos y pagarle la renta a tiempo al señor Barriga, al final de cuentas Doña Florinda era casi tan pobre como los demás, pues sus ingresos solo le alcanzaban para vivir en una vecindad. ¡Tesoro! ¿Me puedes hacer un favor? Sí, mamita. ¿Para qué soy bueno? Ve a traerme 3 pesos de pan. ¿Nada más 3 pesos? Sí, tesoro, nada más 3 pesos. ¿Tan poquito? Sí, tesoro, tan poquito. Pero es que 3 pesos no alcanzan ni para los panes que se receta el profesor Girafales con el café. Lo siento mucho, tesoro. Mientras no me llegue el cheque de la pensión, tenemos que ahorrar en algunas cosas. Sin embargo, gracias a este dinerito que recibía, Doña Florinda se sentía superior a sus vecinos y no se identificaba con su mismo nivel de vida. Ella sentía que valía más que el resto, aun cuando colgaban sus calzones en el mismo tendedero. Sus hijos iban a la misma escuela y vivían en la misma vecindad. ¡No, qué va! ¡Ándele! Échenle la culpa al Chavo del Ocho, ahora que lleva 10 horas sin poner un pie en la vecindad. Mami, es que así estoy llorando por culpa del Chavo del Ocho.
Chavo del Ocho no está aquí. Por eso lo extraño mucho. Pues no entiendo. Antes deberías alegrarte por haber cortado con esa amistad que no te favorece. ¿Cuándo has visto a una persona decente en medio de rateros? Pues a Jesús lo crucificaron en medio de 2 rateros. ¡Chavo! ¡Kiko! ¿No te he dicho que no te juntes con la chusma? Sí, mami, chusma. ¡Chavo! ¡Kiko! Aún más, doña Florinda no podía soportar que a la chusma le fuera mejor que a ella, como cuando se enceló porque presuntamente don Ramón había ganado la lotería, o cuando se llevó a Kiko de vacaciones solo para que los vecinos no pensaran que ella no tenía dinero para viajar. ¿Ves? Nosotros también vamos a Acapulco, mami. Ay, ¿qué te cuesta? Ay, es que tienes nadaditas y el trampolín, anda, ni que si no te has acabado de andar. Tesoro, pero si don Ramón no tiene para pagar la renta, ¿con qué crees que va a ir a Acapulco? Ay, con las maletas que yo le voy a prestar. Entonces sí era cierto. Sí, mami. Ay, nosotros también vamos. ¿Qué te cuesta? Anda, ni que si no seas cobarde, anda, sí. Si la chusma va a Acapulco, con mucha más razón nosotros. Las personas que tienen el síndrome de doña Florinda suelen aparentar que tienen una mejor situación económica que la verdadera. Y usualmente lo hacen comprando cosas que no están al alcance de su presupuesto real, como ropa de marca, accesorios costosos, y en el caso de doña Florinda, llenando de juguetes a Kiko. Me dieron de Navidad una muñeca que... No, nada. ¿Todos esos juguetes te dieron en Navidad, Kiko? No, la mayoría están allá adentro. Este síndrome está muy relacionado con la necesidad de aceptación y validación social, pues las personas que lo tienen buscan ser vistas como más exitosas que sus pares y se muestran de manera despectiva hacia aquellos que no están a su altura. Yo prometo que no volveré a burlarme de la condición humilde de todos ustedes. Que por otra parte, pues, no tienen la culpa de pertenecer a la chusma. Sin embargo, muchas veces lidian con fuertes dificultades y contradicciones económicas, como cuando doña Florinda, por más que criticaba a don Ramón, se alió con él para poner un puesto de churros. ¿Pero qué insinúa? ¿Que haga churros y me ponga a venderlos en la calle? No. Usted haga los churros y que yo los venda. Y vamos a ver qué negocio, doña Florinda. Vamos a ver qué negocio. Bueno, pues, no lo había pensado, pero... ¿puede ser? Claro. ¡Sí, mami! Y yo me pongo a vender los churros. ¡Tú no vendes nada! ¡Importunante! Este concepto demuestra el fuerte impacto que el Chavo del Ocho ha tenido especialmente en los países latinos, pues aunque en apariencia es un programa infantil, sus personajes y las situaciones que se plantean siguen sirviendo como un reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que tiene envidia, porque ahora don Ramón tiene más dinero que usted. El dinero es lo que menos cuenta. Lo que importa es la clase de gente. Ay, sí. ¿A poco tiene usted mucha clase? ¡Ay! Pues por lo menos más que usted. Ay, sí. Ah, no siempre me con usted ahora tubos, con la peines. Yo llevo hasta sombrero. De hecho, el síndrome de doña Florinda ha influenciado a otros personajes famosos de la televisión mexicana, como Martina, de Una familia de 10. Yo no tengo mucho que decir, solo que espero que Victoria crezca mucho mejor que la naca de su mamá y así, güey. Oye, mendiga naca, te vi. O doña Magda, de Vecinos. Discúlpame que no pueda acompañarte, pero estoy tomando un baño de burbujas en mi jacuzzi de mármol. Y es que hay muchas personas en la vida real que fácil podrían identificarse como doña Florindas o Florindos. Pero este tipo de comportamientos pueden tener consecuencias significativas, tanto para quienes lo tienen como para quienes los rodean. ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! Sí, mami. Chusma. Y la próxima vez, vaya a plancharle la espalda a su abuela. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que tenga el síndrome de doña Florinda? ¿Habías escuchado antes de este término?